El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, nos encontramos de nuevo en este espacio de Razones para la Fe, compartiendo con ustedes, nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes que suelen acompañarnos todos los lunes a las 8:15. Esta noche vamos a tratar un tema de palpitante importancia y actualidad. Venimos de las elecciones, este fin de semana que pasó, y pues tiene que ver todo con este tema. El tema se llama la guerra, la paz y el evangelio. Hola, mi amor. Buenas noches, nenita. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Sí, estamos hoy abordando un tema de actualidad evidente para la situación, para nuestro país, para Colombia, para la coyuntura que estamos viviendo, por supuesto. Sí. Últimamente hemos tocado temas de este mismo orden, ¿no? Estuvimos hace unos 2 lunes con cristianismo y fanatismo religioso. Uh-huh. Antes de este tocamos el ecumenismo, que se nos llevó 2 programas, y pues el anterior lunes, o sea el pasado, fue el nuevo orden mundial. Estos programas están colgados en el grupo en Facebook Razones para la Fe, también están colgados en YouTube y pues igualmente así que nos vamos al grano. Vamos entonces a iniciar con nuestras preguntas para que así tú nos desarrolles el tema y podamos introducirnos en este tema tan espinoso. Uh-huh. Vamos a tratar hoy entonces, como lo habíamos dicho, la guerra y la paz. ¿Cuál debería ir primero? ¿Tú qué opinas y por qué razón? Bueno, yo creo que deberíamos tratar primero el tema de la guerra, por varias razones. Yo sé que ahorita, digamos, el tema de la paz es el que, a raíz de los resultados de ayer en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pues es el que tal vez cobraría vigencia en este momento, porque parece ser que el tema de la paz es el que va a definir nuestro próximo presidente en la medida en que se incluya en los programas de cada uno de los 2 candidatos que quedaron para disputar la segunda vuelta. Uh-huh. Entonces uno podría pensar que el tema de la paz tal vez debería ser primero, pero dado que este es un programa de corte apologético, es decir, de defensa de la fe, a mí me parece que lo primero que debemos abordar es el tema de la guerra, porque la guerra ha sido un tema que los escépticos, los inconversos, los no creyentes y los ateos han utilizado para atacar al cristianismo. Ellos señalan la participación que el cristianismo ha tenido en diversas guerras a lo largo de la historia, y terminan incluso diciendo que el cristianismo puede ser hasta una doctrina que promueve la guerra en algunos sentidos, y por eso creo que es importante abordar primero el tema de la guerra. Creo que ese es un orden que deberíamos seguir aquí. Además, pues el tema de la paz es el tema coyuntural, pero la guerra es algo que nuestro país ha vivido durante ya las últimas 5 décadas de su historia, una guerra de baja intensidad, y lo que estamos viendo ahora es la esperanza de que termine, la posibilidad de resolver ese conflicto armado mediante unos nuevos diálogos de paz emprendidos por el presidente Juan Manuel Santos, y esperamos, bueno, por lo menos yo espero, no sé si todos, pero esperamos que por quien quede como sucesor, ¿no? Entonces por eso vale tanto la pena reflexionar un poco sobre la problemática de la guerra para terminar con la de la paz en su momento, ¿no? Sí, por lo menos Colombia. Uh-huh. Lleva más de 50 años en guerra, sí. Y pues creo que todos anhelamos esa paz. Sí, es cierto. Bueno, pero ¿es la guerra algo absolutamente malo desde el punto de vista del Evangelio? Desde el punto de vista del Evangelio, bueno, yo creo que más que
determinar si es bueno o es malo, que voy a tratar de hacerlo, lo primero que hay que decir es que es una realidad inevitable. Yo recuerdo que el filósofo alemán Immanuel Kant declaró en cierta oportunidad que el estado natural de los hombres no es de paz, sino de guerra. La guerra no requiere un motivo determinado, seguía diciendo él, porque parece hallarse arraigada en la naturaleza humana. Entonces, ante este panorama y en línea con él, en este orden de ideas, el Nuevo Testamento nos revela el origen de la guerra. El origen de la guerra realmente está identificado en la epístola de Santiago. Allí dice, en el capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Y así continúa en esta misma tónica esta epístola hablando sobre el origen de la guerra. El origen de la guerra es el corazón del hombre, nuestra condición caída. Adán y Eva. Desde ahí comenzaron las cosas, desde ahí comenzaron las hostilidades. Nuestra condición caída es una vez más el origen de esta lamentable problemática que nos concierne a todos los países y todos los grupos humanos sin excepción, no solamente a Colombia hoy. Porque al margen del mayor o menor grado de complejidad que puedan llegar a adquirir los conflictos armados y sin desconocer que un significativo número de guerras se han iniciado por la ambición desmedida de tiranos, de gobernantes tiranos y déspotas que tienen delirios de grandeza, sueños expansionistas. Lo cierto es que nuestra naturaleza nos indica que desde que somos niños la guerra está arraigada en nuestro corazón. Uno de los argumentos más espontáneos con el que justificamos las agresiones y las hostilidades hacia los otros, ¿cuál suele ser? Recordemos cómo lo hacíamos de niños. Decíamos, él comenzó. Sí. Él comenzó. Desde la infancia aprendemos a exponer los hechos de modo tal que cada bando llega a convencerse de ser el agredido y no el agresor. En el campo militar es así, y la gente piensa, o los ejércitos o los países enfrentados o los no necesariamente los países, sino los grupos armados dentro del mismo país, como nos pasa a nosotros, suelen argumentar sus hostilidades diciendo que la operación militar mía es una represalia, la tuya fue la que inició el ataque. Sí. Y cuando se inicia y se escala el conflicto, ya nadie recuerda realmente quién comenzó, y ya nadie parece importarle. Sí. Señalar culpables en la guerra es una tentación que acecha a todos los que participan en ella. Los ganadores además culpan a los perdedores, pero todos los participantes en la guerra son de un modo u otro culpables, o somos, pues, porque nosotros no podemos estar al margen de ello. Nadie sale indemne de la guerra en cuanto a culpabilidad se refiere. Yo pienso que no hay ganadores, todos son perdedores finalmente. Sí, la guerra no hay algunos, digamos, menos perdedores que otros, sí. Pero en la guerra todos perdemos. Quiero recordarle a nuestros oyentes que pueden hacer sus aportes, preguntas al 338-3589 y al 338-3598 en el desarrollo del programa. Bueno, voy con otra pregunta. Bueno, y si la guerra es inevitable en ocasiones, ¿cuál debe ser la postura cristiana ante ella? La postura cristiana, sí, eso es lo que nos interesa realmente en este programa, y no entrar a analizar nuestra problemática particular en Colombia, aunque sí exponer cuál debe ser la postura cristiana, porque eso nos brinda elementos de juicio para participar en la actual contienda electoral que se está presentando en el país. Bueno, el cristianismo acuñó desde épocas muy tempranas, desde Agustín de Hipona, una tradición que se conoce como la tradición de la guerra justa. Los cristianos no dejamos de condenar la guerra, porque es un mal, siempre es un mal, así sea inevitable, dada nuestra condición caída, dada la condición caída actual del mundo, es un mal, y como tal debemos condenarla, en términos generales debemos condenarla, pero debemos reconocer que es una realidad que no podemos eludir. Y con base en ello, los cristianos, desde Agustín, como les decía, ha articulado lo que se conoce como la tradición de la guerra justa. Ese es el nombre que recibe. En términos generales, esta tradición sostiene que para poder declarar como justa a una guerra cualquiera, esta debe cumplir con 3 condiciones. La primera condición, pues, como su nombre lo indica, que la causa sea justa. Y la legítima defensa suele ser la causa justa por excelencia, ¿no?
Claro, si me agreden, pues es justo defenderme, ¿no? Cuando se trata de un país, ¿no? De un país o de alguien que debe defender la soberanía de sus ciudadanos. Ya es otra cosa lo que aplica digamos, a la ética individual del creyente, porque pues ahí hay que tomar en consideración que Dios dijo que si te golpea una mejilla, pon la otra. Pero aquí estamos hablando de la situación de los estados y de los grandes grupos humanos. Entonces, pues la agresión brinda una causa justa para defenderse, pero no sería la única causa justa. Bueno, no vamos a enumerar aquí todas las posibles causas justas que pueden llegar a darse para una guerra. Miremos en segundo lugar qué se requiere para que una guerra sea justa. Dicen los teóricos de la guerra justa que se requiere que los medios sean proporcionales y controlados. ¿Qué significa eso? Que no debe hacerse uso de una violencia desenfrenada e innecesaria, que hay que distinguir y hay que discriminar entre sí a los combatientes de la población civil que no está combatiendo, que esas son de las cosas que en nuestra guerra interna no se han respetado como deberían. Y por último, la tercera razón en la que podemos condensar todos los argumentos de la guerra justa es que sus resultados sean calculados, predecibles y razonables. Dicho de otro modo, que esa guerra sea precedida por un cálculo realista sobre la posibilidad de lograr la victoria. Así, una guerra justa sería justa cuando se pelea por una causa justa, con medios controlados y con una esperanza razonable de éxito. Esa es la postura cristiana ante la guerra. Uh-huh. No tienen la razón quienes acusan al cristianismo de ser una religión que promueve la guerra, comenzando por las guerras santas del Antiguo Testamento, y también de haber aportado además muchos de los motivos que han dado lugar a muchas de las guerras de la historia humana en los últimos 2000 años. Tienen razón hasta cierto punto, pero se equivocan en otros aspectos. Es cierto que el cristianismo ha participado en algunas de las guerras que ha habido a lo largo de estos 2000 años desde que Cristo vino e inició el Evangelio, predicó el Evangelio y la iglesia se formó. Entonces, sí, pues si la miramos de manera superficial, claro, podemos encontrar aquí un argumento para acusar al cristianismo de ser una religión que promueve la guerra. Bueno, además, se menciona las guerras santas del Antiguo Testamento. Sí, es cierto que en el Antiguo Testamento existieron guerras santas que Dios mismo ordenó, y eso puede también ser visto de manera superficial como una justificación para la guerra. Pero yo creo que no hay que quedarse con esta visión superficial de las cosas. Primero que todo, las guerras santas del Antiguo Testamento fueron ordenadas por Dios mismo. No fueron iniciativas de las personas, sino fueron ordenadas por Dios mismo. Algunos dirán, pero eso es lo que argumentan los musulmanes hoy para emprender sus guerras santas. Sí, bueno, eso puede ser cierto, y ese argumento no es suficiente para defender el cristianismo, pero déjenme decirles algo más. No solamente fueron guerras ordenadas por Dios, sino que fueron restringidas a un momento de la historia. Eso no se puede extrapolar, no se puede trasladar de ese momento para justificar las guerras en todo momento. Dios estaba formando un pueblo en el Antiguo Testamento. Dios había elegido a Abraham, Dios había elegido a su descendencia, y Dios estaba formando un pueblo a través del cual vendría el Mesías. Y por eso, en ese propósito, algunas guerras se requerían para darle forma, para darle carácter a esa nación, para establecerla en la tierra prometida, y cumplir el propósito y la agenda de Dios a través de este pueblo. Una vez que ese pueblo es ya definido y establecido en su tierra, ya el propósito de las guerras santas termina. Y por eso todas las guerras posteriores en que los cristianos pueden haber participado, hay que mirarlas con otro criterio, porque puede que sean justas, y que se haya justificado en un momento dado entrar en esas guerras, o puede que los cristianos se hayan involucrado en guerras injustas y como tales sean culpables, y Dios mismo los tenga que juzgar y tenga que pedirles cuentas. En este caso, los cristianos se estarían involucrando en guerras que no tienen el respaldo de Dios, y como tales, Dios también nos pedirá cuentas. Así que eso no es tampoco un argumento para justificar la guerra. Okay. Seguimos con nuestro tema, la guerra, la paz y el Evangelio.
En un momento queremos de pronto compartir los mensajes que la gente ha estado escribiendo en Facebook, y bueno, gracias por esa interacción que tienen con nosotros. Y no se olviden que pueden también llamar al 338-3589 y al 338-3598. Seguimos entonces con nuestro tema. Entonces, si las guerras santas del Antiguo Testamento no pueden utilizarse hoy para justificar la guerra, ¿hay alguna justificación en el Nuevo Testamento para la guerra? Sí, bueno, espero que haya quedado claro que las guerras santas del Antiguo Testamento no pueden utilizarse para justificar hoy la guerra. Pero entonces los oyentes se preguntarán, entonces, ¿bajo qué fundamento bíblico surgió la justificación de la tradición de la guerra santa que hemos mencionado, que puede hacer de algún modo necesaria la participación de los cristianos en ciertas guerras, las que cumplan las condiciones que hemos mencionado? Bueno, sí la hay. Sí hay una justificación para la guerra en el Nuevo Testamento. El pasaje que puede utilizarse para justificar la guerra justa es el pasaje que encontramos en Romanos 13, que es el capítulo que habla sobre la autoridad o sobre las autoridades, que como muchos de nuestros oyentes cristianos lo sabrán, se afirma allí que todas las autoridades son establecidas por Dios y que las que hay, pues Él las ha permitido y Él las ha colocado de modo que quien resiste o se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, y los que así proceden recibirán castigo. Eso es lo que dice en el primero y segundo versículo. Pero voy a seguir leyendo lo que encontramos en el versículo 3 en adelante. Dice: porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, escuchemos bien esto, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces aquí la referencia a la espada que Dios ha colocado legítimamente en las manos de las autoridades es una justificación que puede utilizarse como apoyo para la guerra justa. Esto claramente habla de los cuerpos policiales que cada estado tiene para controlar el delito y para procurar mantener la paz en la medida de sus posibilidades. Pero esto también se puede extender a los ejércitos. Los ejércitos de una nación, si son agredidos, están también para defenderse, e incluso aunque no sean agredidos, como le toca, por ejemplo, a las grandes potencias en acciones que son discutibles o no, pero por ejemplo, los grandes imperios de la historia, entre los cuales encontramos en estos tiempos al imperio norteamericano, porque el imperio norteamericano es la primera potencia mundial. Ellos han intervenido en muchas guerras, a veces de maneras cuestionables, otras veces de maneras acertadas, porque han considerado, por lo menos en las ocasiones en que se pueda juzgar como acertado su intervención, que aunque no hayan sido agredidos directamente, la justicia se está violando en alguna parte, y ellos como imperio no se pueden marginar del asunto, porque es una responsabilidad también de los grandes países y las grandes potencias no hacer la vista gorda cuando hay injusticias en los países pequeños o subdesarrollados, y eso justifica de algún modo la intervención, y muchos de estos países esperan que las grandes potencias que tienen la fuerza para impedirlo intervengan en sus asuntos internos para restablecer las cosas como deberían ser. Así que yo creo que todos los comentaristas, yo sigo a los comentaristas que afirman que este pasaje que hace referencia a la espada es un pasaje que justifica toda la doctrina de la guerra justa que ha sido desarrollada por el cristianismo desde San Agustín. Uh-huh. ¿Y qué podemos decir desde el punto de vista cristiano sobre la paz y su anhelada búsqueda? Aquí cambiamos ya de tercio, ¿no? Llegamos al tema de la paz. Bueno, si hay preguntas sobre este tema de la guerra, que es no solamente muy espinoso, sino tiene mucha tela donde cortar, pues por supuesto que nos detendremos un poquito más en él. Pero sí, hablemos un poquito de la paz, que es lo que está ahorita sobre la mesa en esta contienda electoral por la presidencia. Me preguntabas qué podemos decir sobre la búsqueda de la paz. Bueno, yo creo que podemos decir mucho. En primer lugar,
debemos decir que la búsqueda de la paz debe ser una actitud cristiana. Indudablemente los cristianos debemos ser pacificadores. Una de las bienaventuranzas que se consignaron en el Sermón del Monte, que el Señor Jesucristo mencionó en el Sermón del Monte, es que son dichosos o bienaventurados los pacificadores. O sea, los que promueven la paz, los que realmente les preocupa este estado de guerra. Así que creo que los cristianos debemos ser abanderados de la paz. Pero debemos saber de qué tipo de paz está hablando la Biblia cuando nos habla ser pacificadores, porque me temo que nosotros a veces no entendemos el concepto de paz tal y como lo plantea el cristianismo. Tenemos que recordar las palabras del Señor Jesucristo. ¿Recuerdas que esas palabras son muy conocidas porque están en la liturgia católica y todo? Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Entonces aquí el Señor Jesucristo, sí, claro, Él es un abanderado de la paz, pero está diciendo, no crean que la paz del Evangelio es igual a la paz política. La paz del mundo. Sí, que es la paz que el mundo busca. No es que sea mala la paz política, pero la paz política es una paz que no es exactamente la que el Evangelio promueve. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo recuerdo una frase de María Cristina Guarino que definía la paz diciendo, la paz no es el silencio que queda al terminar la guerra, sino la fraternidad que nos impide iniciarla. Porque cualquier paz que se firme sin un fundamento sólido es una calma chicha, como dicen por ahí. Es volver a una calma chicha, a esperar que rompe las hostilidades. Pues termina siendo una tregua. Una guerra fría. Sí, exacto. Entramos en una guerra fría o en una tregua. Yo a veces veo que la paz que se firma sin un fundamento sólido no termina siendo más que una tregua antes de la reanudación de las hostilidades. Mira, en el hebreo hay una palabra, shalom. Shalom es una palabra hebrea que se traduce como paz, es el saludo usual entre el pueblo judío. Y shalom evoca un estado de cosas como el que describe María Cristina Guarino en la frase que cité. Es un estado de fraternidad tal que la guerra es muy distante porque no hay ningún motivo para ella. Hay una fraternidad y un entendimiento entre las personas que hace que la guerra sea algo que ni siquiera se considere. Eso creo que es lo que los cristianos debemos trabajar para alcanzar algo mucho más de fondo y no simplemente la firma de un acuerdo de paz entre los contendientes, ¿no? Esa fraternidad es una fraternidad que solo es posible cuando la comunidad se fundamenta en la justicia. La justicia, una justicia que se manifieste no solo en el comportamiento de las personas, que actuemos de manera justa en todos nuestros tratos, sino que también sea una justicia que se traduzca en las leyes, en el ordenamiento jurídico, en la capacidad del Estado para hacerlo respetar. Mira que Zacarías, en el capítulo 8, versículos 16 al 17 de su libro, dice, lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae la paz. Si no hay justicia, toda paz que se logre será de papel. No lograremos mucho más al respecto. Y creo que eso es algo que los cristianos deben evaluar bien. El proceso de paz no termina con la firma, ojalá que se logre en las condiciones adecuadas entre las FARC y el Estado. Ahí es cuando comienza el proceso de paz. A partir de la firma en el post-conflicto es que podemos realmente establecer condiciones de justicia que perduren y que hagan innecesario volver a las hostilidades por parte de ninguna de las dos partes. Creo que eso es fundamental. Mira, voy a citar al pastor Darío Silva, en un libro que escribió, ponía el dedo en la llaga cuando advertía, ya es hora de preguntarnos menos por qué hay guerrillas, y más porque hay injusticia social. En la raíz de toda subversión subyace la desigualdad flagrante, como generadora de la inconformidad. Sí. Por eso haríamos bien en atender a lo dicho por el profeta, ya no Zacarías sino Isaías, cuando dice, el producto de la justicia será la paz.
tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Así dice Isaías 32, versículo 17. En nuestro máster está Ricardo, que nos quiere compartir el comentario de un oyente a través de Facebook. Así es, pastores. Están reportando sintonía a través de Facebook y lo hace Marco Fabián Pacheco. Él dice: gracias a Dios por darnos pastores preparados y sabios. Feliz escuchando a nuestro pastor Arturo Rojas hablando sobre la guerra, la paz y el evangelio en emisora Nuevo Continente. Y ha colocado un estado allí que dice: me siento bendecido. Bueno, muchas gracias a nuestro oyente, favor que nos hace. Ojalá que lo que estamos diciendo contribuya a madurar el criterio de nuestros oyentes cristianos, de tal modo que en esta coyuntura podamos utilizar todos estos argumentos para tomar decisiones en conciencia y responsables en todo lo que tiene que ver con nuestros deberes ciudadanos. Gracias, Ricardo. Mi siguiente pregunta: ¿y si la paz de Cristo no es como la paz que el mundo da? ¿Cómo se define la paz en el cristianismo? ¿Cómo se define la paz que Cristo vino a traernos? Ya hemos establecido que no es como la del mundo, ¿no? Ahora, no, quiero aclarar que no significa que la del mundo sea de desechar y no luchemos por ella y no oremos por ella. Simplemente que no es suficiente, es muy superficial. La paz que Cristo viene es mucho más profunda. Entonces ahora definamos un poquito la paz que Cristo nos trae. Volvamos con las palabras que el Señor pronunció. Él dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Eso no es una reiteración de la misma idea, son dos ideas relacionadas pero diferentes. Primero, cuando él dice la paz les dejo, es lo que los teólogos llaman la paz de Dios. Perdón, la paz con Dios. La paz les dejo es la paz con Dios. Es esa paz que el Evangelio hace posible cuando el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la primera forma de paz que el Señor Jesucristo nos viene a traer. Él nos viene a traer una paz que pasa por la fe. La fe nos justifica delante de Dios y arregla nuestras deudas con Dios, porque es que nosotros tenemos una deuda impagable con el Señor. Nosotros somos pecadores y esa deuda hay que cancelarla, si no, no quedamos a paz y salvo. Esa figura nos ayuda muchísimo. Todos sabemos tal vez lo que es el paz y salvo. Uno está en el colegio, en la universidad, y a uno no le dan el certificado, no le permiten pasar al siguiente curso si no obtiene el paz y salvo correspondiente, que indica que en todos los asuntos uno está en orden, uno ha pagado todas sus deudas con la entidad. Y resulta que la humanidad tiene una deuda que no puede pagar por sí sola. Cristo la vino a pagar. Cristo la paga, Él es el único que logra pagar esta deuda, y todos los que por la fe confiamos en Él y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos justificados, y esa justificación nos pone en paz con Dios. Estamos a paz y salvo con Dios. Él ya no nos tiene que mirar con el ceño fruncido y con desaprobación, porque alguien pagó nuestra deuda. Y por eso Dios nos puede mirar con benevolencia y con misericordia. Esa es la paz de Dios. Pero Él dice después también, el Señor Jesucristo me refiero, dijo: mi paz les doy. Esa sí es la paz de Dios. Acuérdense, la primera es la paz con Dios. La segunda es la paz de Dios. Esa es una paz que también Cristo nos da. Es una paz que no depende de las circunstancias externas necesariamente, sino que depende de la paz interior. Dios pone paz a nuestros conflictos internos. Recuerden lo que decía Santiago: estamos desgarrados por una lucha interna, estamos desgarrados entre los deberes que nuestra conciencia nos indica y entre nuestros deseos de nuestra voluntad y de nuestra naturaleza pecaminosa. Bueno, pues Cristo viene a poner orden en el interior de cada persona. Esa paz interior Cristo nos la da, es la paz de Dios. Y además... es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Allá iba, exactamente, a eso nos conduce también, porque inevitablemente a nuestro alrededor siguen existiendo conflictos, y de pronto terminamos involucrados en conflictos que tal vez no son nuestra responsabilidad, que nosotros no buscamos, pero que por estar viviendo en comunidad terminamos involucrados en ellos. De hecho, el Señor lo dice: en el mundo tendremos aflicción, sí, pero confíen. Entonces, en esas circunstancias, exactamente. Entonces, en esas circunstancias es cuando el Señor promete esa paz de la que acabas de hablar. Es su paz, es una paz que sobrepasa
todo entendimiento. Esa paz está por allí en Filipenses, creo que en el capítulo 4 o algo así, no lo recuerdo ahorita muy bien, pero dice que no nos afanemos ni no estemos preocupados por muchas cosas, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esa es la manera de definir la paz de Dios, por contraste con la paz política que el mundo nos brinda. Yo creo que si nosotros nos preocupáramos, sobre todo la Iglesia es la que tiene la mayor responsabilidad en esto, si la Iglesia se preocupara por promover la paz con Dios y la paz de Dios, la paz política llega el momento en que es algo natural, que llega de manera fluida. Pero a veces nos enfocamos mucho en la paz política y no trabajamos esas otras áreas y no vamos a lograr una paz duradera, porque será una paz superficial si no está basada en la paz de Dios y en la paz con Dios. Esas son fundamentales. Quienes tienen que empezar a trabajar por la paz es cada uno de nosotros, los cristianos, los que tenemos al Señor en nuestro corazón, y trabajar porque haya paz en nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestros sitios de trabajo, dentro de los lugares donde nos desempeñamos. Pienso que ese es un gran aporte que podemos hacer a esta sociedad. Ese es el aporte verdadero que la Iglesia hace, el principal que debe hacer, no el único, pero sí el principal. Sí, porque todo el mundo espera la paz, lo que se va a firmar en Cuba, pero ¿dónde está tu paz? En tu ser interior. ¿Dónde está la paz de tu familia, la paz de tus hijos? Y en eso tenemos que trabajar. La Iglesia Evangélica está, no solamente la nuestra, puedo hablar por Casa sobre la Roca, pero también por otras iglesias con las que hemos tenido contacto. Estamos preocupados y preparando, cristianos de las Fuerzas Armadas también que conozco en nuestra congregación, están trabajando en temas como la conciliación, la reconciliación y todo ese tipo de cosas de manera muy profunda, es decir, con investigación y análisis de carácter científico y obviamente que se apoye también en la Biblia. Nosotros en la iglesia queremos montar una cátedra del perdón, donde se desarrolle todo el tema del perdón y la reconciliación para que después de que se firme la paz, Dios mediante que se logremos establecer también condiciones de sanidad para las personas que se vieron afectadas por la guerra, para que no queden esos resentimientos que puedan hacerlas surgir de nuevo, y además trabajar por la justicia. Creo que eso es parte de la labor que la Iglesia debe hacer. Sí, aquí nos estarán escuchando pastores. Si trabajamos en unidad en estos puntos, pienso que avanzamos bastante. Entonces, la paz del Evangelio no significa que para tener paz tengamos necesariamente que firmar la paz política con las FARC o con cualquier otro de los grupos violentos del país. No. Obviamente. Pues si nos ceñimos a lo que hemos hablado, pues no, porque son diferentes. Ahora, son deseables todas. Ojalá que el paquete venga completo, ¿no? Y están relacionadas. Y como te decía hace un momento, la paz de Cristo puede conducir, cuando logra una masa crítica de personas que han recibido la paz de Dios y que están en paz, y la paz con Dios, y que están en paz con Él y han recibido la paz de Dios. Si hay un número crítico de personas, no tiene que ser una mayoría. Puede ser una minoría, pero una minoría vital, una minoría que finalmente influye en el país. Creo que la paz política debe darse. Pero tengamos presente como cristianos que no es esa propiamente la paz que como cristianos debemos promover. Ese es el resultado de la paz que el Evangelio trae. Así que promover la paz con Dios y la paz de Dios no significa necesariamente que como prueba de que esta paz se está dando, tiene que haber un cese de hostilidades. Porque entonces, ¿qué hacemos con la doctrina de la guerra justa? Sí, claro, hay momentos en que la misma Iglesia, considerando a la guerra como un mal, puede considerar que en un momento dado puede ser el mal menor entre muchos otros males. Por ejemplo, un tirano que va a oprimir a todo un pueblo y además a extender su opresión a otros pueblos de manera expansionista, hay que detenerlo. La conciencia cristiana nos obliga a hacer algo para detenerlo, y a veces no hay manera diferente de detenerlo que por la fuerza de la espada,
que Dios ha colocado en las autoridades, en los cuerpos policiales y en los ejércitos y los que los dirigen. Así que no son necesariamente, no son sinónimos ni necesariamente se dan, tienen que darse las dos juntas. Ojalá que se logren de todos modos las dos juntas. ¿Tú crees que la paz política siempre es una muestra de la bendición de Dios? Esa es una creencia que a veces tienen algunos cristianos de manera simplista. Puede ser una muestra de la bendición de Dios y confiamos en que en nuestro país la paz política va a ser una muestra de la bendición de Dios, pero no siempre, porque entrando un poquito en los temas escatológicos, se habla de un personaje sombrío que establecerá su gobierno sobre la tierra en los últimos tiempos, que se llama el Anticristo, es el término con el que comúnmente se conoce. Vamos a tener un programa también sobre el Anticristo, obviamente. Cuando tú hablabas del tirano en la respuesta anterior. Ese es el tirano por excelencia de la historia. El Anticristo, pero va a ser un tirano que va a llegar con una careta de gobernante justo. Y va a ser un tirano que, según lo dice la Biblia, va a ocultar su rostro hasta el final y va a seducir a muchos, los va a hipnotizar, los va a encantar con sus promesas. Y una de las promesas de este tirano es justamente la paz, una paz mundial, un cese absoluto de hostilidades. ¿Te acuerdas que hablábamos en el programa pasado del nuevo orden mundial? Sí. Que es una aspiración loable que tienen muchos gobernantes seculares y la Iglesia no debe ser ajena a ella. ¿Pero por qué la Iglesia tiene tantas prevenciones con el nuevo orden mundial? Porque el nuevo orden mundial será un orden en el cual el gobernante del que vengo hablando llegará a establecer una paz política superficial. Efímera. Y todo el mundo entonces creerá que es la panacea y es la solución de nuestros problemas porque logre esa paz. Pero quiero leerte un pasaje rápidamente aquí de Tesalonicenses, déjame ubicarlo porque hasta ahorita se me ocurrió, entonces pues necesito. Otro tema que podemos tocar, tenemos tiempo de aquí a la segunda vuelta, la parte de la política puede ser. Sí. ¿Cuál es? El tema de la política. Sí, el tema de la política, sí, tenemos muchos temas entre el tintero que podemos tocar en su momento. Vamos a ir uno por uno. Bueno, no lo ubiqué aquí aquí está en Primera de Tesalonicenses 5:3. Mira la advertencia que hace el apóstol Pablo. Y esta es una advertencia para los tiempos escatológicos, los tiempos finales, para el periodo del que venimos hablando, la gran tribulación y todo ese periodo de gobierno del Anticristo. Dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Este pasaje se refiere a la paz que va a lograr el Anticristo, pero va a ser una paz de papel, que rápidamente se va a romper porque él va a mostrar su verdadero rostro. Entonces por eso es que hay que ser cuidadosos en todo este tema de la paz. Sigo siendo una persona que anhela la paz y que ojalá se logre, independientemente del gobernante que quede en nuestro país, sea Santos o sea Óscar Iván Zuluaga. Ojalá que ambos tengan esta sensibilidad para continuar con la paz. Pues por los lados de Óscar Iván Zuluaga no parece, tengo que decirlo porque eso no me lo inventé yo, eso es la percepción general que hay, no parece haber tanta buena disposición. Pero fíjate que a mí me parece que ese contrapunteo puede ser bueno, por lo menos en el tema de la paz. No me voy a entrar en los otros temas que conciernen a nuestros candidatos, pero en el tema de la paz, que es el que nos ocupa hoy, es bueno que haya un candidato como el presidente Santos, que hace de la paz su bandera, porque queremos la paz, y eso puede convocar y aglutinar a la gente. Pero voy a decir algo que a algunos les puede sonar feo, pero a mí me parece que también que haya una oposición que esté advirtiendo sobre el hecho de que la paz no se puede firmar, no puede ser una paz insustancial, no puede ser una paz que regale todo, no puede ser una paz con impunidad. Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y con esto no estoy manifestando mi favoritismo por ninguno de los dos. Solamente estoy señalando que a veces somos tan críticos y tan polarizados y radicalizados que no vemos las cosas buenas que pueden haber en ambos extremos del espectro. Y creo que hay cosas rescatables para los
que aspiran a la paz en la postura de Óscar Iván Zuluaga. Pero obviamente también hay muchas cosas rescatables en lo que plantea el presidente Santos en su deseo de alcanzar la paz. Creo que los cristianos debemos dejar un poquito los apasionamientos y las desmesuras para evaluar todo en blanco y negro y considerar estas cosas para que podamos ejercer un criterio político ilustrado y llegar a la votación en su momento con limpia conciencia y con la satisfacción del deber cumplido, en el sentido de hacer un análisis juicioso de todos estos asuntos para poder decir delante de Dios, siervos inútiles somos, porque Señor, lo que teníamos que hacer finalmente eso hicimos. Bueno, damos por terminado nuestro tema, la guerra, la paz y el evangelio, y nos escuchamos en 8 días. Y nos hablamos también, porque aquí estamos en un diálogo nosotros dos aquí con los oyentes también. Sí. Muy bien. Dios los bendiga. Nos veremos el próximo lunes. Bendiciones a todos. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.